Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera lección del curso de la Iglesia Apostólica. Ya pasamos por la lección introductoria, también la lección anterior vimos todo el tema relacionado con el Templo de Jerusalén y vimos alguna terminología del templo. Y en esta lección número 3 vamos a empezar a analizar muy de cerca el significado de adoración y culto. Consideramos nosotros que esta ha sido la piedra de tropiezo, digámoslo así, la mala interpretación o el incorrecto significado que se le ha dado a estas dos palabras, adoración y culto. Ha sido un tema que ha sido traído, es un anacronismo traído de una época que a aplicarlo a la iglesia nuestra que no, en realidad no procede, no aplica. Entonces hoy vamos a ser un poquitín técnicos porque vamos a ver algo del lenguaje del griego en que fue escrito el Nuevo Testamento y vamos a revisar un poquito estos temas de adoración y culto para entender por qué razón no deberíamos aplicarlo a nuestras reuniones de hoy. Lo primero, y es algo que ha caracterizado a Unánimes desde su nacimiento, es que nosotros deseamos ser bíblicos. Yo sé que la tradición es bonita, yo sé que funcionar en tradiciones familiares o inclusive culturales también es muy agradable, pero cuando se trata de nuestra fe y nuestra conducta, las tradiciones hay que dejarlas de lado y hay que circunscribirse a las Escrituras. Porque inclusive, si nosotros empezamos a tomar costumbres desde la historia de la iglesia y no desde la escritura, empezamos a heredar errores que la iglesia ha venido cometiendo a lo largo de los años. Eso lo vamos a ver también en una de las siguientes lecciones. Hoy vamos a buscar dentro de la escritura, usando los lenguajes originales, cuál es el significado de adoración en el Nuevo Testamento. Si es que podemos encontrarlo y aplicarlo a las reuniones de la iglesia. La Septuaginta es un Antiguo Testamento que fue traducido del hebreo al griego para la iglesia que se congregaba para los judíos que se congregaban en las sinagogas en Alejandría. Eso fue previo a la venida de Jesucristo, porque ellos no hablaban hebreo, hablaban griego. Entonces se le encargó a un grupo de 70, parece que eran como 72 o 73, pero se cerró en 70 traductores que pasaran del hebreo al griego antiguo el Antiguo Testamento. Entonces la palabra adoración, adorar, que en el griego antiguo es proskuneo, aparece en esa traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, aparece en 204 ocasiones. Está por todo lado el Antiguo Testamento. Y esa misma palabra, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, aparece en 61 ocasiones. Sin embargo, ni en la traducción del griego del Antiguo Testamento, ni en el griego del Nuevo Testamento, en ninguno de los dos, la palabra proskuneo, que es adoración, tiene connotación de canto, o de oración, o de predicación, o de alguien leyendo las Escrituras, o en alguna liturgia, en la celebración de la Cena del Señor, en un bautismo, o en cualquier cosa. La palabra proskuneo, o la palabra adorar, no se aplica a eso. Más bien, esa palabra se aplica cuando sale en la Escritura como un saludo en postración, como tendido hacia adelante para postrarse ante alguien. Por tanto, adorar desde la perspectiva de las Escrituras es postrarse. No tiene que ver con nada más. Y en adición, uno se postra hacia adelante. Es una postración hacia adelante. Es direccional, por lo tanto. Y normalmente, y ahora lo vamos a ver más adelante, normalmente cuando se habla de proskuneo, o sea, de postración, que en nuestras Biblias se traduce como adoración erróneamente,
También viene acompañada con algunos indicadores adicionales. Caer, arrodillarse, poner la cara sobre el piso, caer sobre rodillas, caer sobre los pies. Entonces no es solamente el acto de postrarse, sino cómo se postra. Siempre viene acompañada de eso. Porque cada vez que se usa la palabra proscuneo, o sea, adoración, se usa en dos situaciones solamente. Cuando uno se postra delante de personas, como era el caso cuando la gente entraba a los salones donde estaban los reyes y la gente se tiraba al piso y se postraba, eso es proscuneo. O ante divinidades. Y eso ocurría en el templo de Jerusalén cuando las personas llevaban los animalitos a sacrificarse, ellos se postraban delante del templo. O también ocurría en los templos paganos, cuando se llevaban sacrificios y se iba a postrarse delante del dios pagano. La palabra es la misma. La palabra es postración o proscuneo. Aquí tenemos un ejemplo. Eso es exactamente proscuneo. Es echarse hacia adelante, caer y postrarse delante de algo o de alguien. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué la aplicamos hoy a cuando cantamos, por ejemplo? O cuando oramos. Bueno, es bien curioso porque en los tiempos del templo, y vamos a ver en el quinto libro de la Biblia, Dios convocaba a su pueblo en una santa convocatoria a que vinieran delante de él, y ahí era cuando ocurría el proscuneo. Cuando venían delante de él, cuando iban a Jerusalén, o en este caso, que todavía no estaba construido el templo, era delante del tabernáculo, cuando llegaban al tabernáculo, que eso lo vimos en la lección anterior, que era, digámosle que un templo hecho en tiendas, por decirlo de alguna manera, y fue el primer lugar donde se determinó que se adoraba o se postraban delante de Dios. Era en ese lugar, que este era el lugar santo y el lugar santísimo, lo vimos todo en la lección anterior. Y en esas convocatorias, cuando se convocaba al pueblo para que llegara allí, la gente se postraba. Eso se les llamaban los adoradores porque venían a postrarse delante de Dios. Así dice el libro de Deuteronomio: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano. Venían con el animalito, con lo que fuera que era la ofrenda, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces, ante esas convocatorias, porque no es que se postraban en Nazaret, o no es que se postraban en Perea, tenían que ir a donde estaba el templo o el tabernáculo en este momento, templo posteriormente cuando fue construido por Salomón, a postrarse al templo, o sea, a adorar. Entonces dice uno, no me encaja esto con lo que hacemos hoy, que llamamos adoración. Veamos quién sí se postraba, quién se postraba en las iglesias del primer siglo. Lo vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, que es donde él usa el capítulo 14 para poner orden en las reuniones de la iglesia de Corinto. Y vean qué interesante, dice Pablo: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Quién es el que debe postrarse, someterse a la divinidad? El no creyente. ¿Y por qué el creyente no lo hace? Porque el creyente ya lo hizo una vez. El incrédulo debe postrarse delante de Dios y adorarle, sometiéndose a él completamente para ser salvo. Esa es una condición. Para ser salvo tenés que presentarte completamente, entregarte completamente, postrarte en humillación delante de el Señor que nos salvó. Y eso es hacer proscuneo, es someterse, es postrarse delante de Él y decirle: tú eres Señor. Eso lo hace un no creyente. Un creyente ya lo hizo cuando hizo su profesión de fe y se entregó a Cristo.
Por lo tanto, en las eclesías o en las asambleas del siglo I, cuando los creyentes se juntaban, no lo hacían, porque ya lo habían hecho. ¿A quién le tocaba hacerlo? Ya lo vimos. A un no creyente que viene convencido por el Espíritu Santo y se postra, o sea, adora, se somete, hace proscuneo delante de Dios en su profesión de fe. Nosotros los cristianos no tenemos edificios donde habita nuestra divinidad, por lo tanto no tenemos un lugar a donde ir. Por lo tanto no tenemos un lugar a donde ir a postrarnos, porque Dios habita en nosotros, Dios está con nosotros. Nosotros no nos postramos hacia adentro, porque el Espíritu Santo, que es Dios, está en nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, la postración, o el proscuneo, o la adoración, todas palabras sinónimos, ante Dios es obsoleta hasta que estemos delante de Él, donde nos vamos a postrar delante de nuestro Dios. Ahora tenemos un segundo término, que es atrewo. Atrewo aparece 107 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento y 26 en el Nuevo Testamento. Y esta palabra significa fundamentalmente ir al lugar donde se hacen los sacrificios y sacrificarle a esa divinidad. La palabra atrewo la podemos traducir como latría, como culto. De varias formas se traducen nuestras Biblias al español, pero en lo que aplica es servir a una divinidad ejecutando, haciendo un sacrificio, y recordemos que esos sacrificios se hacían en el templo de Jerusalén, como lo vimos en la lección anterior. Por tanto, las dos palabras juntas, adoración y culto, o en el griego del Nuevo Testamento o en el griego del Antiguo Testamento en la Septuaginta, no son sinónimos. Proscuneo es postrarse, atrewo es ir a sacrificar. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros utilicemos este lenguaje, llámese adoración o llámese rendir culto, hoy en día? Cuando este es el lenguaje de templo, este es el lenguaje de las épocas en que había templo en Jerusalén, o, déjenme decirles, también el lenguaje que aplicaban los paganos en los templos paganos en el siglo I. Ellos iban y rendían culto mediante sacrificio a su divinidad, al dios que sea, a Diana o al que fuera, y se postraban delante de él. Entonces, cuando nosotros vemos, sea en la Septuaginta o en el Nuevo Testamento, atrewo, no lo vemos aplicado a reuniones religiosas. Lo hemos aplicado a cuando el pecador iba a llevar su ofrenda de sacrificio, se postraba, hacía proscuneo, y entonces rendía culto a través del sacrificio. Pero no, digamos, en las sinagogas eso no se hacía. Y claramente en las iglesias del primer siglo, o sea, en las asambleas o en las eclesías, que es la palabra que usa el Nuevo Testamento, tampoco se hacía. Lo que sí vemos en algunas escrituras, que algunos autores del Nuevo Testamento usan una derivación de esta palabra de atrewo para hacer metáforas y decir, bueno, yo me rindo en culto. Es una forma metafórica de ponerlo. Sin embargo, cada vez que se aplicó en el Antiguo Testamento, la Septuaginta nunca lo hizo así. Entonces aquí vemos un cuadro que ese atrewo es cuando se rinde culto haciendo un sacrificio. Es diferente, ¿verdad? Cuando uno piensa entonces el tema de culto y sacrificio, no lo ve uno haciéndolo así en las iglesias nuestras, y nosotros, pues, de alguna manera, metafóricamente, hacemos eso delante de Dios, pero no sacrificamos nada. Nos sale del corazón una forma de alabanza, y nosotros estamos confundiendo el término atrewo pensando que alabanza o rendir culto no tiene que ver con sacrificio, cuando el término claramente aplica a eso. Entonces veamos, por ejemplo, y eso también lo vimos en la lección anterior, cómo se aplica de forma metafórica. En Romanos 12:1 Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí hay una forma, una derivación de la palabra, que es la teia, que viene de la tría. Y aquí lo que el apóstol está indicando cuando hacemos una correcta exégesis del texto es: Dios no te va a aceptar menos que una entrega total. Y esa entrega no es una entrega religiosa o fingida, es una entrega pensada, meditada, entendida y reflexionada. Cuando yo hago una entrega a mi Señor, y eso es lo que hago en mi profesión de fe, esa entrega es: yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que estoy entregando mi cuerpo, mi ser completo, en holocausto, por llamarlo de alguna manera, en ese sacrificio vivo que está ahí, se lo estoy entregando a mi Señor. Entonces esta forma, que es una forma metafórica bien interesante y que refleja genuinamente lo que un creyente hace, es una entrega total en holocausto de todo mi ser, mi cuerpo, mi esencia completa, que es mi culto, mi entrega, mi sacrificio pensado de forma racional. Entonces ahora vamos ya viendo estas relaciones de estos términos en las Escrituras, que en modo alguno aplica a nuestras asambleas de hoy. Habíamos los términos proscuneo y atrebuo, que tienen que ver con postración y culto en sacrificio. Eran obligaciones fundamentales en las épocas del Templo de Jerusalén. Por eso la importancia de la lección número 2 del curso, que entendiéramos todo lo que se hacía en el templo. Y claramente en las épocas de la iglesia del primer siglo también se aplicaba en los templos paganos. Eran términos pues muy generalizados, no es que son términos paganos, por favor, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es lenguaje de templo, ya sea del templo en Israel o de templos paganos. De forma tal que estas dos palabras, es bien curioso, porque uno cuando iba al templo en Jerusalén o los templos paganos, cualquiera de las dos, se postraban delante de la divinidad y posteriormente presentaban el sacrificio que llevaban allí, siendo así una rendición del culto. Y las dos palabras juntas, proscuneo y atrebuo, aparecen 27 veces, ya sea en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, y ahí les dejé, por si alguno tiene alguna curiosidad, todos los lugares en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde aparecen juntas. Entonces uno dice, qué interesante eso. Para ir ya concluyendo en nuestro análisis de los lenguajes antiguos de la Biblia, estas palabras, proscuneo y atrebuo, se refieren a actividades realizadas en el Templo de Jerusalén y no se refieren a nuestras asambleas. No se refieren a que nosotros tenemos que postrarnos y llevar en un culto en sacrificio por una razón muy simple. Ese sacrificio ya se hizo, una vez y para siempre, como dice el autor del libro de los Hebreos, logrando eterna redención para nosotros. Por lo tanto, no hay que regresar, que es otra admonición que nos hace el autor de Hebreos, no hay que regresar a estar haciendo sacrificios como se hacía en el Antiguo Testamento en el templo, porque aquellos sacrificios no eran perfectos y había que estarlos haciendo cada vez que uno pecaba porque no lograban eterna redención. El sacrificio perfecto de Cristo hace que solo sea necesario hacerlo una vez. Entonces ese culto en sacrificio, esa entrega completa en sacrificio, esa que se hace racionalmente, la hacemos cuando hacemos nuestra profesión de fe previo a nuestro bautismo. Nada más. El resto de nuestras reuniones o cada vez que nos juntamos no tienen que ver con estos dos términos, ni con adoración, ni con culto o sacrificio, porque ambos quedaron atrás después del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos reunidos como iglesia, le damos un significado equivocado a los términos si decimos que estamos adorando y nos postramos y recibe mi culto y recibe... Eso son terminología que no aplica a las reuniones de los cristianos. Claramente no aplicaba a las reuniones de las eclesías o las asambleas del primer siglo, en ningún lugar. Son, de nuevo, actividades obsoletas desarrolladas en el templo de Jerusalén o en los templos paganos
Y entonces, cuando comprendemos eso, decimos, ok, y entonces, ¿para qué nos reunimos nosotros como iglesia? ¿Para qué nos reunimos nosotros como asamblea? ¿Qué sentido tiene juntarnos si es que yo creía que eran reuniones para hacer adoración? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, donde vamos a analizar cuidadosamente cómo eran las reuniones de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos. Y salvo alguna narrativa de los primeros días, como Jesús haciéndole desayuno a ellos, o Jesús apareciéndosele a dos personas que iban camino de Emaús, o cuando Jesús les apareció en la cámara donde ellos se encontraban, que estaban como aterrorizados. Se me escapa ahora el término. Después pasó más días, muchos, 35, 36, 38 días con ellos, y la Biblia no nos registra qué les dijo. La Biblia no nos registra qué pasó con eso. Solo nos habla del último día, cuando Él da la instrucción de ser testigos y después asciende a los cielos. Pero nosotros podemos hacer una inferencia. Podemos decir, bueno, en esos días ellos recibieron instrucción, y si nosotros queremos inferir cómo es que Cristo quiere que se reúna su pueblo, observemos qué salieron a hacer los apóstoles después de que Cristo ascendió a los cielos. Eso está registrado en el libro Los Hechos de los Apóstoles y está registrado también en todas las cartas después de los evangelios. Cuando hacemos eso, entendemos claramente que no era la forma de hacer iglesia moderna o la forma de hacer iglesia que se desarrolló a lo largo de la historia después del siglo IV. A eso nos vamos a dedicar en nuestra siguiente lección. Mis queridos hermanos, amigos, mil gracias por su atención a esta lección y que nuestro Señor Jesucristo los colme de bendiciones. Hasta pronto.